Señor, esa ruptura le está dando a esa persona lo que se dice le dio en la mera madre. Ni se lo esperaba. Quizás tuviste que tomar una decisión y punto. La tuviste que tomar porque ya te hartaste, te cansaste. Quizás le diste un ultimátum y esta persona no creyó en ningún momento que tú le ibas a dar un ultimátum. Hola, hola, colectivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Quieres saber cuál es esa energía o ese mensaje que viene de la parte de esa personita de tu interés para contigo? Vamos a ver, porque vamos a sacar varias cartas y vamos a ver qué cantidad de energías está sintiendo o qué son los sentimientos de esta persona para contigo. Mensajes de amor y confesiones. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudiese sentir tu dolor físicamente. Esto, cuando te hablan de esa manera, cuando esa persona te está hablando de esa manera, colectivo, es porque esa persona aún está conectada. Aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo sientas, aunque tú no te imagines, aunque no te hable, no te escuche, o no te vea, o no le escuches tú a esa persona energéticamente aún está conectada. ¿Qué será lo que le pasa a esa persona que está todavía conectada? Porque esto me da mucho que pensar, me da mucho que desear. Como que si esta persona en verdad no hubiese podido soltar, como que me diera la impresión con esta carta, este mensaje que te está mandando al buen entendedor, pues pocas palabras, ¿no? En la que pareciera ser que esta persona indirectamente está sintiéndote todavía, te está sintiendo muy cerca, pero es porque esa persona no ha podido soltar. A lo mejor ya tú soltaste y desde hace tiempo, mi querido colectivo, pero esa persona no ha podido, por más de que ha querido soltar, en verdad no ha podido soltar. Vamos a ver entonces cómo están estas cartas. Uy, me salieron bastantes. Ok, voy a tomarlas igual todas y vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Mira cómo está en la soledad que tiene esta persona. Una persona que está muy solitaria. Está pensando quizás en muchísimas cosas porque en verdad le ha sido prácticamente como imposible escapar de este sentimiento que tiene para contigo. Aunque haya pasado lo que haya pasado, porque sí veo que están solos, están cada quien viviendo por su lado, pareciera ser que sí, que esto es algo como indivisible, como que si esta energía no se ha podido soltar, como que hay un amarre aquí en esta energía entre ustedes dos y no ha sido posible que se puedan desamarrar. Quizás a lo mejor esta persona ya ha querido intentar el desamarrarse de esto, el dividir esta situación, pero no ha podido hacerlo, ¿sabes? Es como si pudiese sentir tu dolor físicamente. Fíjate, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos hablar? ¿Hasta qué punto, colectivo, podríamos pensar que esta persona está sintiéndote todavía? Es alguien que de verdad quizás puede estar pensando, pero ¿qué me dio? ¿Qué me dio, colectivo, que no he podido olvidar? Y te digo, esto cada vez es más y más fuerte. Mírala cómo está, mira esta persona cómo está. Quizás es una tusa muy grande que tiene esta persona, un despecho que tiene esta persona entre pecho y espalda y no se divierte con nada, no se ríe con nada, no, nada le atrae. Quizás si ha habido alguien que ha querido entrar en la relación con esta persona no ha aceptado nada, quiere estar completamente aislada. Se ve que es una persona que quiere estar completamente sola de todo. Inclusive, si tú no vuelves, pues ni modo. Esa persona lo tendrá que aceptar, lo tendrá que entender, pero sí que te lo digo que le está haciendo sumamente, prácticamente imposible escapar de este sentimiento que tiene para contigo. Probablemente aquí con esta soledad está tratando de ver qué puede hacer para el futuro. Aquí puede ser que esté planeando una escapada física, irse, dejar todo ya de una vez atrás, poder pasar página, pero es que no ha podido.
Ha querido intentar pasar páginas y definitivamente no ha podido. Y dice que hay días en que le pesa mucho el cuerpo porque siente ese dolor que tú estás sintiendo en este momento y que de verdad esa persona, no sé si puedan ser también las culpas que tiene esta persona en sí consigo y que le hace sentir lo que siente. Este sentimiento, vuelvo y te lo digo ahora con esta carta, es un sentimiento de querer venir de nuevo a tu vida en caso tal de que se diera la oportunidad, hacerlo de una manera seria, de verdad como más fuerte que nunca, como de verdad no dejarte escapar más nunca. Pero uno no sabe, uno nunca sabe lo que hay más adelante, lo que puede venir más adelante para ustedes. Así que lo que hay aquí es un tremendo guayabo, un despecho, una tusa, como dicen, ¿no? Por ahí. Vamos a ver aquí qué te quiere decir, cuál es la energía que tiene esta persona para darte, qué es lo que hay, qué es lo que siente en el fondo. ¿Con qué te tienes que quedar tú ahorita en este momento? ¿Mientras se arregla la situación o mientras pasa el tiempo? Quiere hablar contigo, definitivamente. Mi querido colectivo, necesita hablar contigo. Mira cómo está. Estas dos cosas son prácticamente como muy parecidas. Son dos arcanos mayores. Es importante la lectura para ti, mi querido colectivo, porque son dos arcanos mayores. Estamos con el ermitaño y estamos con el hierofante, con el papa. Y sí, esta persona necesita hablarte, expresar realmente lo que siente, expresar que realmente no te ha podido olvidar. Quiere venir a decirte, colectivo, que definitivamente no ha podido olvidarte, que es imposible escapar a este sentimiento, que es cada vez más fuerte y no sabes realmente lo que está pasando esta persona, el despecho, el guayabo, la tusa, vulgarmente hablando, el descontento que tiene, la intranquilidad, la tristeza, nada le agrada, nada le da, nada le divierte, nada le entusiasma. Lo que quiere es pensar y pensar y pensar. Se queda en su cuarto, se queda en su habitación, luego que llega de su trabajo, va y se recuesta y no hace sino pensar y pensar en la situación. Así que esta es la primera carta, la carta que te indica que esta persona quiere hablar contigo. No sé si se va a atrever a querer llamarte, pero sí desea, mira, como si te estuviera gritando, como si te estuviera llamando a voces, como si te estuviera llamando con el pensamiento, ¿cierto? Sí que te lo digo, mi querido colectivo. Vaya, vaya. Lo que quiere esta persona definitivamente es querer materializar de nuevo la relación. Y sí, insisto, esta persona quiere venir a hablar contigo. Esta persona necesita una conversación contigo para terminar todo de una buena vez o para empezar de nuevo la relación. No sé para lo que es, pero esta persona necesita de nuevo hablar contigo. Y mira las intenciones que hay bajo fondo. Mira las intenciones que tiene esta persona bajo la manga. Mira la carta que tiene esta persona para querer regresar. Quiere regresar para estar contigo de nuevo. Eso es lo que quiere. Le has dado muy duro, le has pegado muy fuerte, le has dado con esa ruptura, sea esa persona que la haya provocado o no, le has dado muy duro. Y aquí está el rey de copas, mira cómo está. También aquí igual, mira, tres cartas muy parecidas, ¿no? No es mentira nada de esto. Mira, tres cartas que hablan de lo mismo. Mira estas tres cartas. Y esta va a estar en el centro de este diamante. Mira, está analizando profundamente, está pensándote, está visualizándote. Aquí son visualizaciones para contigo. No deja de pensarte, en definitivas, mi querido y adorado colectivo. No ha dejado de pensarte ni un solo instante. Sí que te lo digo. Cierto que también tenemos que hablar porque no es una perita en dulce. Tampoco es que vamos a decir que es un santo niño de Atoche. Tampoco vamos a decir que es un pobre angelito que de verdad le quitaron las alas de en su corazón. Claro que no. Una persona que sí también supo hacer alguna rubiera por allí y que finalmente está pagando pues con creces lo que hizo.
Y esto para decirte, por eso es que esta persona quizás le cuesta volver, porque sabe lo que hizo. Porque yo me pregunto, si esta persona está así, de esta manera que le duele tanto, que está tan solitaria, que de verdad quisiera, te piensa y se imagina y te invoca y te grita a los cuatro vientos muy fuerte, solo o sola en su habitación, que quiere hablar contigo, que quiere volver contigo, ¿por qué no lo hace? No lo hace porque sabe lo que pasó, ¿no? Sabe los errores que se cometieron. Aquí se ve que hubo un sentimiento, aquí hubo una decepción muy grande de tu parte. No sé qué tipo de decepción, pero aquí hubo una decepción. Y definitivo, pues, es duro de verdad tener que echar para atrás, ¿no? Aquí veo que esta persona, sinceramente, mi querido colectivo, esta persona va a luchar de nuevo por la relación, porque los sentimientos son los sentimientos, los recuerdos son los recuerdos. Y qué tristeza tiene. No hay duda, mi querido colectivo, aquí no hay la menor duda de que esta persona le ha sido imposible escapar de este sentimiento que tiene ahora. A lo mejor tú ni te lo imaginas. A lo mejor tú estás tranquilo, tranquila, sigues tu vida. A lo mejor, mira, quiere plantearte algo, quiere hacerte como especie de un acuerdo, como decir, quiero hacer un proyecto, quiero plantearle una situación a colectivo. Y veo que sí, te lo están diciendo ya de una buena vez. Tú en tu altar. No te puedes mover de tu altar. Deja que te ruegue, que te suplique, que te implore. El sentimiento de esta persona es cada vez más fuerte, pues es más fuerte porque mientras tú más te alejas, más te despegas de todo esto, más le brindas silencio, le das silencio, indiferencia y lejanía, esta persona más se apega a este sentimiento. Pues déjale que también pase por lo suyo, que se dé cuenta realmente, mira. Y sí, esta persona está muy consciente. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudiese sentir tu dolor en mí. Un dolor físico, sí señor. Así que vamos pues, como te digo, mira, es una persona que definitivamente tiene un gran deseo para contigo. Yo no creo que vaya quizás a ver aquí un fallo en su contra, vamos a decirlo de esa manera. Vamos a hablar como si fuéramos unos abogados acá. No sé si el fallo va a estar en su contra. Yo veo que aquí hay muchas posibilidades de que esto se vuelva otra vez a retornar, de que vuelva otra vez. Todo depende quizás de la manera, de lo que haya pasado, lógicamente, de la manera en que esta persona venga a convencerte o a demostrarte que realmente sí vale la pena volver. Vas a darte cuenta, vas a saber de muchos detalles. Esta persona te va a demostrar, quizás sin que tú te des cuenta, por todo lo que está pasando. Sí, señor. Esa ruptura le está dando a esa persona lo que se dice le dio en la mera madre. Ni se lo esperaba. Quizás tuviste que tomar una decisión y punto. La tuviste que tomar porque ya te hartaste, te cansaste. Quizás le diste un ultimátum y esta persona no creyó en ningún momento que tú le ibas a dar un ultimátum. Pero las cosas son como son, mi querido. Tanto llega el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Quizás a lo mejor tú amenazaste, pero nunca cumplías hasta que se llegó el gran día en que el cántaro llegó a la fuente y se rompió. Así que vamos pues a ver qué va a pasar más adelante. No veo, vuelvo y digo, no veo mucho inconveniente acá. Sí que te veo un poquito duro o dura en el sentido de que se ve pues que vas a tener mano dura para con esta situación, porque de verdad que se lo merece, yo diría, pero ahora sí es verdad que la está pasando bastante negras. Está entrando en ese túnel y no ve salidas de ese túnel. Imposible escapar de ese sentimiento. Es cada vez más fuerte y no sabe esta tusa, este despecho, este guayabo que está teniendo esta persona. Sí, señor, sí que te lo digo. Mira cómo está. No hace sino pensarte preocupado, preocupada. De verdad que sí, pero lo que quiere es volver de nuevo a esto. A eso es lo que viene. Mira,
Y mira, y va a ser quizás más rápido de lo que te imaginas. Mira las últimas 5 cartas, qué bonitas salieron. Mira, querer otra vez entrar en relación contigo. Querer de nuevo entrar otra vez en familia. Querer sentirse nuevamente en casa. Te ve como lo máximo, lo más grande, como una emperatriz con energía de emperatriz y noticias que pueden estar viniendo más rápido de lo que te imaginas. Así que, ¿qué más te hablo? ¿Qué más te digo? No sé si te convence esto, pero sí que vas a ver los resultados más adelante, mi querido y adorado colectivo. Deja que te extrañe. ¿Te recuerdas que te lo dije? Hácelo difícil, pónselo difícil, no se lo pongas tan fácil para que se dé cuenta esta persona de verdad que ahora tú te sabes valorar como debe ser y que por una lloradita o por o por querer venir por una llamadita ya tú vas a ceder. No, señor, esta persona no puede estar sin ti, te dice que ya no puede estar sin ti. Mira, lo creo por la forma en que salieron estas cartas. Lo creo. Y te voy a decir, ha intentado olvidar, pero no ha podido. Si tú estás contento o contenta con esta lectura, yo te invito a que digas esto. Lo declaro, lo decreto, lo afirmo, lo confirmo. ¿Ok? Son palabras muy, pero muy mágicas. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, un besito y los quiero un montón. Bye bye.